óptico. El nervio óptico, ¿verdad? Es el que nos da la facultad de ver. De ver. Es cada vez que yo leo sobre la visión, sobre que estuve estudiando otra vez, repasando algunas cosas, o sea, me doy cuenta lo maravilloso que es, eh, que es esa facultad que nosotros tenemos de ver. Y no solamente eso, sino de todo lo que estoy estudiando del sistema nervioso. De verdad que todo cómo hacen las conexiones en algo tan pequeño como es nuestro cerebro, nuestro tallo encefálico, nuestra médula espinal, y todo se integra y todo se hace tan rápido y en milisegundos que tú puedas reaccionar, que a ti de repente te van a golpear y tú lo puedas esquivar. Todo eso que son reflejos, y eso lo haces tú en milisegundos y tú dices, esto no pudo salir de la nada, esto no pudo ser casualidad, no pudo ser que las células de repente se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, yo voy a empezar a lanzar impulsos nerviosos. Sencillamente hubo una creación, una creación. Nunca hemos visto que una computadora de repente se haga ella sola. Por millones de años de evolución que uno le ponga, una computadora nunca se va a hacer sola. Entonces, una computadora que no es tan compleja como nuestro cerebro, si a nosotros nos parece imposible que eso suceda con una computadora, creo que es más imposible que suceda con nosotros mismos. Entonces, tuvo que haber un creador que nos hizo y que nosotros estamos estudiando el día de hoy, ¿eh? Entonces, para estudiar el nervio óptico, obviamente debemos conocer un poco del ojo. Entonces, recordemos que el ojo, ¿verdad?, está en una cavidad llamada órbita que es de forma piramidal, ¿verdad? Y que en el fondo de esa pirámide, en el vértice de esa pirámide, tenemos unas dos, vamos a decir, dos aberturas. Una fisura que es bastante alargada, que la dividimos normalmente en fisura orbitaria superior y en fisura orbitaria inferior. La fisura orbitaria superior, ¿verdad?, es por donde van a pasar casi todos los pares craneales que van a la órbita, excepto uno, que es el cifrino, que es el óptico. Él dice, yo soy el que llevo la visión. Sin mí, ustedes no hacen nada. Ustedes pueden mover el globo ocular, pero si sin mí, no, si el globo ocular no ve, no hace nada el globo ocular moviéndose. Entonces el de cifrino se va solo por un sitio que se llama conducto óptico o agujero óptico. Entonces, fisura orbitaria superior pasan los demás pares craneales y fisura orbitaria inferior los otros. Si yo te preguntara, ¿cuáles son los pares craneales que pasarían por aquí por la fisura orbitaria superior? Yo creo que puedes pensarlo y buscarlo en tu mente, aunque a lo mejor no te habían hecho nunca esa pregunta, pero tú puedes buscarlo en tu mente y te vas a dar cuenta que sí lo sabes. Que son el tercero, oculomotor común, el cuarto, el troclear o patético, y el sexto, que es el oculomotor externo. Pero se me está olvidando uno, que es el trigémino, pero la rama oftálmica. Entonces tú también tienes que decir que por allí pasa la rama oftálmica del trigémino, porque ella inerva sensitivamente al ojo y a la parte superior, vamos a decir, del cráneo, o sea, es decir, la frente, la inerva. Entonces él pasa por aquí, sale por el globo, por la parte superior de aquí, por esto que se llama escotadura supraorbitaria. Él viene, hace este recorrido hacia arriba y sale por aquí. Obviamente inerva el ojo, es decir, que cuando te golpean el ojo, te tocan el globo ocular, esa sensibilidad la siente el trigémino, su rama oftálmica, y la lleva al tallo y a la corteza cerebral. Entonces, fíjense que está nervio óptico pasando a través del conducto óptico. Probablemente hayan leído en los libros que el nervio óptico y el nervio oftálmico se consideran parte del sistema nervioso central. Es decir, que a pesar de que son nervios, son parte del sistema nervioso central.
porque son muy especializados, una de las cosas. Y la otra es que el nervio óptico está envuelto no por epineuro, como vimos en la primera clase, sino que está envuelto por meninges, por dura madre, aracnoides y pia madre. Y es por eso que el ojo se considera, es tan especializado ese órgano, que él se considera parte de nuestro cerebro, parte de nuestro sistema nervioso central. Entonces, esto es algo que seguramente aprendieron en la primera unidad, pero es necesario que lo repasemos. Y esta es pregunta que yo siempre hago y pregunta en que todo el mundo se cae. Bueno, todo el mundo no, hay veces que sí me la logran responder. ¿Qué es la pupila? ¿De qué tejido está hecho la pupila? Esa pregunta me encanta porque todos caen. La pupila no está hecha de ningún tejido, es un hueco, es una puerta por donde entra la luz dentro de nuestro globo ocular. Entonces, la luz, o sea, nosotros vemos, no es que nosotros no vemos así como Superman que lanza como rayos y entonces a través de los rayos ve y atraviesa las paredes y broma, no. Es al contrario. La luz que está generando en el cuarto que ustedes están en este momento, esa luz rebota en las cosas que están a su alrededor. Por ejemplo, en este caso yo estoy en una mesa, ¿verdad? Tengo la computadora. Esa luz rebota en la computadora, en la mesa y entra en mi ojo. Entra a través de la pupila. La pupila regula la entrada de luz empequeñeciéndose o agrandándose. Entonces, la luz atraviesa 4 medios transparentes, que son la córnea, ¿verdad? El humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Profesor, pero se le olvidó la pupila. Sí, pero la pupila no es un medio transparente, es decir, no es un tejido, no es algo. En cambio, la córnea sí es un tejido. El líquido acuoso es algo, es una sustancia. El cristalino es otro tejido. El humor vítreo es otro tejido. Pero la pupila no. La pupila es una abertura. Es como hablar de la glotis. La glotis, ¿de qué tejido está formado la glotis? Empiezan a inventar. Tejido estratificado, no sé qué, no, estás inventando. Yo sé que yo no sé histología, pero no me puedes engañar con eso. El glotis es el espacio entre las cuerdas vocales. Glotis es el espacio entre las cuerdas vocales. ¿Ve? Entonces no existe un tejido de la glotis. Entonces esa luz llega a el tejido retiniano, a la pared posterior del globo ocular, donde se encuentran los señores conos y bastones, que son la primera neurona de la vía óptica. Si recuerdan, ¿verdad? Que el globo ocular tiene tres capas. Una superficial, que es la esclerótica, que es lo blanco del ojo, y su función es de protección. Termina hacia adelante en la córnea. La segunda capa es la coroides, una capa vascular que termina hacia adelante en el iris. Y una última capa, que es esta amarilla que vemos aquí, que es la capa nerviosa, que es la retina. Y es donde están los conos y bastones. Exactamente en el polo posterior de la retina es donde más hay conos. O sea, porque los conos son los que se encargan de la visión, de la nitidez de la visión. Se me olvidó en este momento la palabra que lo describe bien. Pero bueno, ellos se encargan más que todo, pues, bueno, de eso. Los conos están más que todo en la mácula o fóvea central.
y hacia afuera, hacia la periferia, están bastones. Entonces, la pupila, ¿verdad? Me va a regular esa entrada de luz cuando entonces, para que yo ver que mi computadora, mi laptop aquí es negra, eso entró, esa luz, o sea, cuando la luz rebota en la computadora, o sea la computadora, o sea lo que sea, absorbe todos los colores de la luz blanca. Absorbe todos los colores excepto el color que es ella, que en este caso es el negro. Entonces el negro rebota hacia mi ojo, entra y entonces yo traduzco, por como vamos a ver ahorita, que la computadora es negra. Entonces aquí tienen unas fotos de los modelados que están allá en la universidad. Les tomaba fotos para estudiar en el 2006, cuando estaba pasando por Morfo 3. Entonces aquí tenemos que la esclerótica, ¿verdad? Aquí le quitamos la parte de arriba, la esclerótica, y quedó la coroides. Vean que están los vasitos. Está el nervio óptico y los músculos extraoculares. Y la retina. La retina. Ajá, agudeza visual es la palabra. Los conos se encargan más que todo de lo que es la agudeza visual. Tienen un elemento químico, una molécula, que se llama pigmento del color, porque se encarga de la agudeza visual y de darle el color a las cosas. Los bastones, ¿verdad? Tienen más que todo un pigmento que se llama rodopsinas, y ellos más que todo son sensibles a la luz, es decir, a la luz que está rebotando de nuestros alrededores, porque entonces ellos se encargan de ver lo que está en el campo visual, es decir, alrededor de lo que nosotros estamos enfocando. Nosotros estamos enfocando en este momento, ustedes están viendo mi clase, están viendo la computadora, están viendo el celular, ¿verdad? Eso está enfocando, pero alrededor hay cosas. Por ejemplo, sus manos que están sosteniendo el celular. Por ejemplo, esas manos no las están viendo los conos, las están viendo los bastones, ¿ves? Porque están en su campo visual. Repito, no estoy diciendo que los conos solamente están en la mácula y los bastones están en el resto, no. Hay conos y bastones en toda la retina, pero en su mayoría hay conos, en su mayoría un 90%, hay conos en la mácula. Y en la retina, en su totalidad, hay bastones. Pero hay conos también, pero mucho más bastones. De hecho, los bastones, o sea, si contamos todos los conos y bastones, los bastones son mucho más. Aquí entra, ¿verdad? Esta capita, estas capitas de la retina que les mandaron a dibujar. ¿De qué sirven? Bueno, que aquí están parte de la vía óptica. De la vía óptica. Entonces, la luz entra por aquí, ¿verdad? Entra por aquí arriba. Van a decir, profesor, pero yo veo que aquí dice dirección de la luz. Bueno, el libro se equivocó. Lastimosamente, el libro se equivocó. Este es el Gayton. Pero bueno, cosa que pasa. Ya no somos perfectos. Entonces, la luz entra por aquí, ¿verdad? Y la reciben los conos y bastones. Sean los conos o bastones, bueno, la reciben. Entonces, los conos y bastones son células especializadas que traducen un elemento físico como es la luz, porque la luz yo la puedo medir su velocidad, puedo medir su cantidad, eso es algo físico. Convierte algo físico en un impulso nervioso, en algo eléctrico. Entonces, hace sinapsis con la segunda neurona de la vía óptica, que es la célula bipolar. Bipolar porque fíjense que tiene dos axones. Conos y bastones, entonces célula bipolar. La célula bipolar después hace sinapsis con una neurona llamada célula ganglionar. No se les puede olvidar, ¿verdad? Porque toda vía sensitiva siempre tiene un ganglio. ¿Se acuerdan que siempre comienza con un ganglio? El ganglio de la raíz posterior, el ganglio del trigémino. Todo eso son
ganglios sensitivos, que son la primera neurona de la vía sensitiva. El olfatorio es aparte porque ya vimos que es muy particular él. Entonces, el óptico no es que tiene un ganglio, no hay un ganglio, pero sí hay una célula que se llama célula ganglionar. Entonces, con eso se van a recordar. Y entonces, en él es que comienza el nervio óptico. Sale el nervio óptico, ¿no? Entonces ya llevamos, fíjense, 3 neuronas de la vía óptica y no hemos salido del ojo. Claro, porque esto es algo súper especializado. Ahora, ¿qué sucede, verdad? A medida que avanza ese impulso nervioso. Entonces, esto es un dibujito que lo van a ver hasta el cansancio en todos los libros de neuro, ¿verdad? O de oftalmo, que tienen que aprender, tienen que entender, pues. ¿Qué significa? Fíjense. Este ojo, el ojo derecho, vamos a fijarnos específicamente en el ojo derecho. Aquí, o sea, imagínense que ustedes están dentro del globo ocular y que ustedes son conos y bastones. Entonces, si tú te paras aquí, ¿verdad? O sea, si tú estás en la retina del lado temporal, imagínate que tú estás en la retina del lado temporal, es decir, aquí, y tú ves hacia afuera a través de la ventanita que es la pupila, ¿qué vas a ver? Vas a ver hacia allá. No vas a poder ver de este lado porque solamente tienes un huequito aquí, una puertica aquí para ver, y entonces tú ves de aquí hacia allá. No vas a poder ver hacia allá porque la luz no es curva. Espero que me estén entendiendo eso. Entonces, por eso es que aquí les está mostrando que las neuronas, los conos y bastones, estos del lado temporal ven el campo visual, ven hacia el campo visual izquierdo de este ojo. Eso es pregunta que puede salir en el examen. Las neuronas, los conos y bastones temporales o la retina temporal ve el campo ocular izquierdo. Claro, tiene que especificar. Los conos y bastones del globo ocular derecho ven hacia el campo visual izquierdo. Las neuronas nasales del globo ocular derecho ven hacia el ven hacia el campo visual derecho de este ojo. Ven hacia allá, porque están desde aquí, ven para allá. Estas que están aquí, ven para allá. Entonces, tenemos claro que entonces ellas tienden a ver al contrario. Las nasales ven hacia afuera, las temporales ven hacia adentro. Las neuronas, pues, conos y bastones. Entonces, cuando el impulso nervioso sale con la célula ganglionar, en la tercera neurona de la vía óptica, sale por el nervio óptico, ¿verdad? Atraviesa el nervio óptico y cuando llega al quiasma óptico, que es esto, cuando llega al quiasma óptico, no se decusa, continúa continúa en el mismo lado del cuerpo, es decir, en el lado derecho. Atraviesa, ¿verdad? Lo que se llama el tracto óptico, llega al tálamo, al cuerpo geniculado lateral del tálamo, que es donde está la cuarta neurona de la vía óptica. De aquí sale el impulso nervioso hacia la corteza cerebral, específicamente en el área visual primaria que vimos en corteza cerebral y que queda obviamente en el lóbulo occipital, a través de algo que se llama
radiación óptica, que es esto que estoy recorriendo aquí, hasta que llegamos a donde están esas neuronas. Es decir, que la vía óptica consta de 4 neuronas: conos y bastones, célula bipolar, célula ganglionar. Esta se encuentra con la cuarta neurona en el tálamo y de allí llegamos a el lóbulo occipital. ¿Qué pasa con los conos y bastones que están del lado nasal? Ellos ven hacia lateral, ¿verdad? Reciben la información y si se decusan, estas fibras, pues estos axones sí pasan hacia el otro lado. Pasan obviamente por el tracto óptico del lado contralateral, llegan igualmente hasta el tálamo y del tálamo pasan por la radiación óptica hasta la corteza visual en el lóbulo occipital. Ajá. ¿Por qué sucede eso? Bueno, sencillamente, ¿verdad? Ocurre como todo en el cuerpo que la parte del sistema nervioso, que todo es lo contrario. Es decir, si yo estoy tocando la taza de café con mi mano izquierda, esa información ¿a dónde está llegando? ¿A qué lóbulo, a qué hemisferio cerebral está llegando? A mi lóbulo derecho, ¿verdad? Porque se decusa, pasa hacia el otro lado, en la médula espinal, pasa en la sensibilidad, pasa hacia el otro lado. Igual sucede con esto. Fíjense, si lo que yo estoy viendo azul, que está hacia el lado izquierdo, si yo tengo, imagínense que yo tengo una silla en el lado, en donde está azul, tengo una silla. Y hacia la derecha es una mesa, que es lo morado. Entonces, la silla azul, fíjense que está de mi lado izquierdo y viene terminando del lado derecho. En cambio, la mesa morada, que estaba del lado derecho, viene finalizando en el lóbulo izquierdo, en el hemisferio izquierdo. Porque, sencillamente, esta que ve morado, que ve la mesa morada, no se decusa. Es prácticamente como que en el momento que la estuvo viendo se decusó. Pero esta no se ha decusado, la recibe del mismo lado, pero cuando llega aquí se decusa. De tal manera que la mesa morada, que estaba del lado derecho, viene finalizando en mi hemisferio izquierdo. Estas cosas, que esos son los sitios donde ocurra una lesión. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar la visión del paciente? Entonces son cosas que son patología y que no me voy a detener. Pero que si ustedes no entienden todo esto que les estoy explicando y cuando empiecen a hablarles de esto en patologías o en oftalmología cuando estén en las clínicas, obviamente no van a entender. Aquí está otra vez. Fíjense cómo la parte roja de la flecha finaliza del lado contralateral, del otro lado. Entonces, aquí está la vía óptica. La primera neurona, conos y bastones. La segunda, célula bipolar. Yo siempre abrevio célula así en inglés. Tercera neurona, célula ganglionar. Ajá. Después viene por dónde pasa la célula ganglionar. Fíjense que, aquí está. Nervio óptico es desde el quiasma óptico, o sea, anatómicamente, es desde el quiasma óptico hasta la parte posterior del globo ocular. Eso es nervio óptico. Quiasma óptico es el sitio de la decusación de esta célula ganglionar. El tracto óptico va desde la parte posterior del quiasma óptico hasta el tálamo. Pero fíjense que entonces la neurona ganglionar, el axón de la neurona ganglionar,
pasa a través del nervio óptico, del quiasma óptico y del tracto óptico. Por ello es que aquí coloco que la célula ganglionar pasa hasta el tálamo a través del nervio óptico y el tracto óptico. ¿Ve? Llega al tálamo, aquí abrevio el ganglio, el núcleo en específico, y luego de allí pasa a través de la radiación óptica para llegar al área visual primaria, específicamente que está en el lóbulo occipital. Entonces aquí está, fíjense cómo va aquí, quiasma óptico, tracto óptico, tálamo, radiación óptica. Aquí está un poquito de unas capas ahí de la córnea, se lo quise dejar allí. Entonces, origen aparente del nervio óptico, el quiasma óptico, porque desde allí es que va hasta el polo posterior del globo ocular. Salida del cráneo, ya vimos al principio que él es el único de los nervios que van hacia el ojo que pasa por el conducto óptico, perdón, aquí. Pasa por el conducto óptico, del agujero redondo por donde pasa la primera rama del trigémino, la segunda rama del trigémino. Y alguien me preguntaba, profesor, ¿pero es necesario aprenderse los reflejos? Sí, es necesario, a pesar de que a veces son un poco tediosos, pero cuando estés en el próximo semestre, Dios mediante, te va a llegar un temita que se llama evaluación de los pares craneales, compadre. Entonces, compadre, si usted no sabe por qué al alumbrar por dónde pasa el impulso nervioso, cuando usted alumbra el ojo del paciente y se contrae la pupila, si no sabe por dónde va el impulso nervioso, diría mi profesor de introducción a la práctica médica, no es digno de evaluar al paciente. Porque sencillamente es muy fácil decir, bueno, sí, se contrae la pupila, no se contrae la pupila. Ajá, eso es fácil, eso lo hace hasta el portero. Alumbra el ojo y se contrae la pupila y él dice, sí, se contrae. No, no se contrae. El médico sabe por qué no se está contrayendo. Para saber eso, tiene que saberse la vía. ¿Qué sucede cuando tú alumbras el ojo y se contrae la pupila? ¿Por qué? ¿Por dónde pasan los impulsos? Y que si no se contrae, que está dañado alguna de las estructuras de esta vía. Sí, prácticamente. Lo que pasa es que en esta vía no hay un núcleo como tal. Fíjate que de las células ganglionares caes de una vez en el tálamo. Normalmente la vía sensitiva, fíjate cómo es normalmente la vía sensitiva. Tienes 3 neuronas que consta de la siguiente manera. La primera neurona es una neurona que está en un ganglio. La segunda está en un núcleo que es normalmente el origen real. Y la tercera en el tálamo. Pero fíjate que esta vía tiene una neurona que está en una neurona que es la tercera, que es ganglionar, que vamos a decir que es similar a la primera de las normalmente vías sensitivas, y salta, no pasa por un núcleo, sino que salta de una vez al tálamo. Entonces, claro, es por la particularidad de la vía. Entonces, yo no diría que existe como tal un origen real de la neurona, porque de verdad que en los textos que he leído no hablan de un origen real como tal. No hablan de un origen real. ¿Por qué? Porque fíjense que estos dos nervios son muy especializados, tanto así como les dije que ellos no pertenecen al sistema nervioso periférico, sino que la mayoría de los libros los habla como del sistema nervioso central. Y fíjense que ellos dos son los únicos que tampoco se originan en el tallo encefálico.
Ellos no se originan en el tallo encefálico. Entonces, por lo tanto, como tal, no tienen un núcleo, sino que llegan directamente, el segundo, al tálamo y a la corteza. Y fíjate, el primero, de una vez, desde bulbo, cae en la corteza. ¿Por qué un lado se decusa y otro no, Valeria? Por lo que comenté. Esto permite, fíjate otra vez, fíjate que tenemos una mesa morada aquí. Tengo una mesa aquí, mesa morada. Fíjate que ella que está aquí del lado derecho de mi campo visual, es decir, está hacia mi derecha y va a terminar en mi lóbulo izquierdo. Fíjate que aquí todo lo morado que está del lado derecho viene terminando en el lóbulo izquierdo. ¿Ves? Morado. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿qué hace que suceda eso? Bueno, sencillamente, fíjate que primero la ven los conos y bastones del lado nasal de mi ojo derecho. Ellas lo llevan, conos y bastones, célula bipolar, célula ganglionar, y se decusa hacia el otro lado. ¿Eh? Tálamo, radiación óptica. Pero también mi ojo izquierdo también ve esa mesa morada. Lo único que mi ojo izquierdo, quien lo ve, va a ser las células, los conos y bastones temporales de mi ojo izquierdo. Entonces, como ya está del lado izquierdo, sencillamente no se decusa, pasa a la célula bipolar, célula ganglionar, que no se decusa y se une a la información que está llevando a la mesa morada. Tálamo, radiación óptica y llega aquí. Que es lo que les decía cuando hablaba de la mano, que mi mano izquierda está tocando la taza con café, mi mano izquierda, pero eso lo recibe mi lóbulo derecho, porque la información se decusa. Bueno, así mismito igual aquí. Mi campo visual derecho, ¿verdad? Mi campo visual derecho lo ve mi lóbulo izquierdo. Fíjate que todo lo morado que estaba aquí viene terminando aquí, moradito. ¿Bien, Valeria? Ok, me alegra. Sí, Erikmar. Todas las neuronas pasan por la cuarta neurona. Independiente, o sea, en el tálamo, que está en el tálamo. Independientemente si se decusó o no, viste cómo esta se decusó, esta no se decusó, pero llegaron al tálamo y así hicieron sinapsis. Igual va a suceder de este lado. Exactamente, como dices aquí, que tu parte nasal del ojo derecho es quien lo ve, se comparte con la del lado temporal del ojo izquierdo, se juntan y llegan a la parte posterior. ¿Cómo se llama? O sea, si después de la cuarta neurona, si hay una lesión, ¿verdad? Si hay una lesión en la radiación óptica, ¿verdad? Entonces, dependiendo del sitio de la radiación óptica que se está lesionando, puedes quedar con este tipo de visión. ¿Ves? Fíjate que si tú fíjate aquí como te lo está señalando. Fíjate que tú te lesionas un pedazo de la radiación óptica y se te va a dañar un cuarto, pero en los dos ojos. O sea, se lesiona aquí un pedazo y dejas de ver el campo visual lateral e inferior. Es decir, vas a ver la mitad de la mesa. Tanto la mitad superior de la mesa la vas a ver. La mitad superior de la mesa morada no la vas a ver tanto de tu ojo izquierdo como de tu ojo derecho. Porque recuerda que estas neuronas que están aquí van a pasar para acá. Y entonces están cortadas aquí. Claro, así como lo estás colocando está mal dicho. A lo mejor lo que quieres decir, lo que leíste es que la parte temporal del globo ocular, o sea, tus neuronas que están en la parte temporal ven hacia medial y las neuronas que están nasales ven hacia lateral. Eso sí que es lo que les he explicado aquí. Las nasales ven hacia lateral y las temporales
ven hacia medial, ven hacia la nariz. ¿Qué es el reflejo fotomotor directo y consensual? Se llama fotomotor porque el estímulo foto es luz. Entonces es una luz, por ejemplo, fotofobia es molestia a la luz, es el término. Entonces, el reflejo fotomotor es que la luz estimula a que haya una contracción de la pupila. ¿Qué sucede en ese momento? Si ustedes alumbran a su compañero, ¿verdad? El ojo, y se contrae la pupila, ¿qué sucede? Bueno, sucede el mismo cuento. Ustedes alumbraron los conos y bastones, ¿verdad? Alumbraron los conos y bastones. Después pasa por célula bipolar, célula ganglionar, ¿verdad? Que hace este recorrido, pero hay algunas células ganglionares que no llegan al tálamo, sino que se desvían hacia un núcleo llamado núcleo pretectal. Este núcleo pretectal se llama así porque está por delante de los colículos superiores. Pre, de delante, tectal, todo tectum, todo lo tectal tiene que ver con los colículos. Entonces por eso se llama pretectal, está aquí. Y entonces él envía neuronas hacia el núcleo parasimpático del oculomotor que vamos a ver a continuación. El núcleo parasimpático del oculomotor se encarga de acomodar el cristalino cuando nosotros vamos cuando nosotros ajustamos la nitidez en nuestro ojo, y también se encarga de contraer la pupila. Entonces, sale por el tercer par craneal y llega hasta la pupila y el cristalino. Sobre todo la pupila es que vamos a ver que ella se contrae. Ahora, ¿qué sucede? Si tú ya alumbraste, probaste con tu compañero allí, probaste, o a tu mamá, tu papá, tu hermanito que esté por allí, ya hiciste la prueba que alumbraste este ojo. Ahora vas a hacer otra prueba. Le vas a tapar, vas a colocar tu mano aquí en la nariz y vas a alumbrar este ojo. Pero cuando alumbres este ojo, vas a estar viendo este y te vas a dar cuenta que la pupila también se contrae. Que esta pupila también se contrae. ¿Y eso por qué sucede? Eso es pregunta hasta el año, no sé, hasta que se mueran de que sean médicos. Siempre se lo van a estar preguntando. ¿Por qué se contrae la otra pupila? La respuesta simple es porque el núcleo pretectal envía impulsos nerviosos al núcleo parasimpático del oculomotor de un lado y del otro. Es decir, cuando el impulso, si tú alumbras el ojo, este ojo, que es el ojo derecho, ¿verdad? Si tú alumbras este ojo, el impulso viene por aquí, hace esto, llega aquí al núcleo pretectal y del núcleo pretectal le dice a este y a este tienen que contraer la pupila. Entonces sale el impulso nervioso por los dos nervios oculomotores para la pupila derecha y para la pupila izquierda y se contraen. Esa es la respuesta. Entonces aquí tienen la vía de este reflejo. Entonces cuando ustedes estén estudiando un reflejo, el reflejo deben estudiarlo. Debe haber un estímulo y debe haber un efecto. Entonces, y obviamente el recorrido. Entonces, ¿cuál es el estímulo? Que tú alumbres la retina. Entonces, el impulso va por los conos y bastones, célula bipolar, célula ganglionar, obviamente pasa por el nervio del tracto óptico, llega al núcleo pretectal, el núcleo pretectal al núcleo parasimpático, que es del tercer par, y de aquí va al ganglio ciliar, que es este, y de allí a la pupila. Los ganglios, fíjate que este es como un ganglio motor. Profesor, ¿pero por qué hay un ganglio motor si normalmente los ganglios son sensitivos?
Los ganglios motores son que tienen que ver con simpático y parasimpático. El simpático y parasimpático tienen ganglios, donde hay vamos a decir, donde hay un relevo, una tercera neurona. Es como si hubiera una tercera neurona de la vía motora, pero esto es parasimpático, o sea, parasimpático y para el simpático. Siempre tienen, las vías que tienen que ver con simpático y parasimpático tienen un ganglio donde hacen un relevo. Y eso se lo tienen que aprender también. Espero que les haya quedado claro. Entonces, fotomotor directo y consensual, bueno, directo es cuando estás evaluando el mismo ojo que alumbraste, y consensual es que estás evaluando el otro ojo que no alumbraste y que estás viendo que también se contrae. Entonces tenemos también el reflejo de acomodación. El reflejo de acomodación consiste en que tú mandas al paciente a redireccionar su visión. Es decir, ustedes, por ejemplo, le dicen al paciente, mire fijamente a la pared. Entonces luego de repente le colocas un lápiz aquí frente a sus ojos y le dice, ahora mire el lápiz. ¿Qué va a hacer el paciente? Va a contraer sus músculos rectos mediales, ¿verdad? Y se va a contraer también el cristalino para aumentar el foco de la luz y poder visualizar nítidamente el lápiz que le estás colocando aquí. Hagan la prueba con ustedes mismos y se darán cuenta que ustedes ven hacia la pared y la están viendo nítida, pero cuando se colocan el lápiz de frente, el dedo ¿cómo lo ven? Lo ven borroso, porque el cristalino no está enfocado a él, está enfocado a la puerta. Entonces, cuando ustedes hacen el cambio a que ahora quieren ver nítido el dedo, se engruesa el cristalino para hacer que la luz que rebota desde el dedo llegue exactamente al polo posterior, a la mácula. Antes estaba llegando a la mácula, nítidamente estaba llegando a la mácula la luz desde la puerta. Pero quiero que llegue nítidamente la luz desde el dedo. Entonces se engruesa el cristalino como un lente. Mientras más grueso sea el lente, que se lo pongas a una persona es porque la persona necesita más visión. Entonces engruesas el lente, igualito. Se engruesa el lente, el cristalino, para permitir que la luz llegue al polo posterior del ojo. ¿Cómo es esta vía? Bueno, el mismo cuento, porque tú le estás diciendo al paciente que mire hacia allá, ¿verdad? Que estaba mirando a la puerta y de repente le dices que ahora mire el lápiz. Entonces tú le estás dando la orden de redireccionar hacia el lápiz. Entonces ese es el estímulo. Redireccionar. Es ese lápiz que está en su campo visual y que ahora tú quieres que no esté en su campo visual, sino que esté en su visión central y no en el campo visual. Entonces, esa información entra por los conos y bastones, célula bipolar, célula ganglionar, tracto óptico, nervio óptico, ¿verdad? O nervio óptico, tracto óptico, y llega al tálamo. Llega al tálamo, radiación óptica, llega al área visual. Entonces, cuando la información llega aquí, o sea, tú estás viendo en este momento, tú estás viendo el lápiz borroso. Entonces tú en tu corteza cerebral procesas y dices, yo quiero ver el lápiz nítido. Entonces tienes que enviar la información hasta tu corteza frontal, donde están la parte que mueven los ojos. ¿Quiénes mueven los ojos? El campo ocular frontal o área ocular frontal. Allí
ahí están las neuronas que mueven el ojo. Entonces, aquí dicen, bueno, tienes que mover el ojo hacia adentro, porque eso está más hacia la nariz. Entonces envías la información hacia el núcleo motor del oculomotor, ¿verdad? No el del parasimpático, sino el oculomotor, y de allí el núcleo motor principal, y de allí sale, fíjense que no pasa por el ganglio, y llega al músculo recto medial, que se contrae, y entonces tú enfocas ahora, puedes enfocar el lápiz. O sea, ahora mueves los globos oculares para que miren el lápiz. Esta es un reflejo que, si se dan cuenta, pasa por corteza, por lo que tiene algo de voluntario. La parte involuntaria, que entonces es que de aquí del área ocular frontal, también hay una neurona que va hacia el núcleo parasimpático, pero esto es para contraer al cristalino, para que el cristalino entonces enfoque y tú puedas ver bien. Otro reflejo, un poquito más fácil, el reflejo corneal. El reflejo corneal, el estímulo que sucede es que tú toques la esclerótica. Al tocar la esclerótica, ¿qué es lo que normalmente sucede? Que tú cierras el ojo. ¿Cómo sucede eso? Bueno, ¿esto quién está inervado? Por el trigémino, lo que les estaba explicando, la rama oftálmica del trigémino, ¿verdad? Recoge esa información, pasa por el ganglio de Gasser, que es la primera neurona de la vía sensitiva del trigémino. Ella llega al núcleo sensitivo principal del trigémino, que lo vamos a ver cuando veamos el quinto, y envía la información hacia el fascículo longitudinal medial, que se comunica con el núcleo del facial, el núcleo motor del facial. El núcleo motor del facial envía la información a el músculo orbicular de los ojos o de los párpados, que hace que cierre el ojo. Entonces esas son las neuronas. Fíjense, la primera neurona, el ganglio de Gasser, la segunda neurona en el núcleo sensitivo, la tercera en el núcleo motor principal, de donde sale directamente el nervio. Y el último, ¿verdad? El último reflejo es el que te permite esquivar. Si te lanzan una piedra, por ejemplo, te permite esquivarla. ¿Cuál es tu reacción si te lanzan una piedra? Que no estabas viendo. Suponte que tú no estabas esperando que te lanzaran la piedra, pero te la lanzan. Entonces, en tu campo visual de repente aparece algo borroso. De repente aparece algo borroso. Y tus ojos dicen, eso como que viene para acá, compadre. Vamos a enviar la información al tallo para avisar. Entonces va eso por conos y bastones, célula bipolar, célula ganglionar. Y algunas neuronas se desvían. En vez de ir al tálamo o en vez de ir al núcleo pretectal, algunas van al núcleo que se llama colículo superior. El colículo superior es quien controla los movimientos de los ojos en consonancia con lo que es el equilibrio. Entonces, llega a los colículos superiores. Los colículos superiores identifican que eso borroso que viene allí nos va a pegar. Entonces, envía una respuesta a los núcleos que se encargan de los ojos y baja por el tracto tectoespinal, que lo vamos a ver mañana, Dios mediante, en médula espinal, que a lo mejor ya lo han estudiado. Baja por todo el tracto tectoespinal, pues ¿se acuerdan que les dije que tecto tiene que ver con los colículos? Baja por el tecto espinal y llega al asta anterior de la médula espinal, sobre todo de los miembros superiores. ¿Para qué?
para que tú con tu miembro superior te cubras y no te caiga nada en el ojo. Entonces, porque tu reacción es subir la mano. A pesar de que volteaste, a pesar de que cierres los ojos y volteas, igual tu reacción es subir la mano. ¿Por qué? Por esta conexión del colículo superior con los núcleos de los pares craneales. ¿Qué par craneal? Sobre todo el séptimo, para que cierres el ojo. Y los miembros del miembro superior y también los del cuello, para que voltees la cabeza y que la piedra te pegue en la cara, en la parte posterior de la cabeza, y no te vaya a pegar en la cara. Entonces, eso, colículo superior, y a través del fascículo tectoespinal llegamos a la asta anterior de la médula espinal, y el efecto es subir los miembros superiores para cubrirnos. Y el tecto nuclear llegará a los pares craneales 3, 6 y 4, 3, 4 y 6, que aquí se me olvidó colocar el séptimo para cerrar el ojo, y entonces movemos el ojo. Entonces fíjense aquí, este otro dibujito, este dibujito creo que es del Prometheus. Ayer yo les avisé que habían estos dos libros de neuro que de verdad que tienen muchos dibujos muy buenos que me sirvieron. Fíjense cómo todos estos conos y bastones, ¿verdad?, que reciben la información que llega a las células bipolares y después las células ganglionares viajan, ¿verdad? Viajan independientemente de si, bueno, en este caso, que son temporales, se van a quedar del mismo lado, y fíjense que terminan en diferentes núcleos. Terminan en el tálamo, terminan en el núcleo pretectal, en el ganglio, en el colículo superior, y la mayoría que termina en el tálamo, para que después de aquí sale por la radiación óptica hasta llegar a la corteza visual. Este núcleo supraquiasmático es un núcleo en el tálamo. Este núcleo en el tálamo es lo que, o sea, esta vía que están viendo aquí rojita, es la que le dice a sus ojos que todavía es de día y por lo tanto no hay que dormir. O es la que, más bien, por ejemplo, cuando ustedes están acostados y tienen un sueño superficial y alguien le prende la luz, a pesar de que ustedes tienen los párpados cerrados, pero la luz a veces de todas maneras penetra y se activa el cono y bastón, llega aquí y envía información al núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, y el hipotálamo dice como que ya es de día, y entonces ustedes se despiertan y entonces quieren matar al que prendió la luz porque ustedes están descansandito. Bueno, este núcleo supraquiasmático se encarga de saber si es de día o es de noche en su cuerpo. Entonces un día, Dios mediante, el semestre que viene, ¿verdad?, ustedes podrán hacer este examen físico de la retina de sus compañeros y podrán ver esta imagen. Podrán ver las arterias retinianas y este circulito que se llama disco óptico, que es el inicio del nervio óptico. La mácula sí es un poquito más difícil porque te tienes que colocar completamente de frente al paciente, y le cuesta mantener el ojo abierto porque le estás alumbrando con una luz. Pero sí se puede ver cuando colocas gotas para dilatar la pupila y eso. Pero esto sí se ve. Y es algo muy bonito porque es el único sitio en el cuerpo humano donde puedes ver una arteria sin abrir el paciente. De verdad que es algo muy bonito. En estos días di esta clase de evaluación de los pares craneales allá en Punto Fijo, cuando fui en Carnaval, y enseñé a los estudiantes a hacer el fondo de ojo, se llama este examen, el fondo de ojo, y bueno, me gustaba verlos todos emocionados viendo esto bien bonito. En estos días también que fui con mi esposa al oftalmólogo, y bueno, estábamos hablando de mis clases, de los pares craneales y eso, y me dijo,
desde que yo en cuarto semestre vi el fondo de ojo, fue que me di cuenta que yo iba a ser oftalmólogo. Eso me impresionó. Y bueno, lo de los cuadrantes retinianos superiores e inferiores, bueno, eso es lo mismo que lo de lateral y medial. Es decir, así como lo que es la retina lateral, ¿verdad? No se decusa, sino que queda del mismo lado. Y la retina medial se decusa, ¿verdad? Así sucede con superior e inferior. Lo único, o sea, las retinas superiores tienden a decusarse entre comillas, pero es a ir hacia abajo. Y entonces las retinas, los conos y bastones que están abajo, se van hacia arriba. Es decir, ¿cómo les explico? Ustedes están viendo hacia adelante, están viendo el techo y están viendo el piso en su campo visual. El techo lo ven sus retinas, sus conos y bastones que están en la parte inferior de la retina, porque las ven de abajo para arriba. Y entonces ellas, cuando van hacia atrás, hacen un cambio, un cruce hacia la parte superior de la corteza visual. Caso contrario de lo que veo hacia abajo. Exacto, el piso. El piso lo veo con mi retina superior, ¿verdad? Lo veo con mi retina superior y entonces, en cierto punto, ella cambia hacia abajo y hace que llega a la corteza visual primaria en el lóbulo occipital, pero en la parte inferior.